Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Usted tiene que interesar a todo lo político, indudablemente. Porque hasta la ley que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Estamos ya muy cerca al día de las elecciones territoriales de este año. 29 de octubre vamos a elegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos diputados y otros van a ser reelegidos. Igual pasará con los concejales y también con los ediles o miembros de juntas administradoras locales. Y vamos a participar. Y hemos venido insistiendo acá en que participar es necesario si lo hacemos conscientemente. Siguen dándome madera por todos lados porque sigo insistiendo en que la gente debe votar por propuestas. Siguen dándome madera los que quieren que sean las emociones, las pasiones, las que realmente convenzan. Pues yo pensaba que los convencían acá o aquí visceralmente a los electores, pero no, supuestamente los convence también aquí en la mente de que deben votar por los bochincheros. En fin, yo sigo insistiendo porque hay mucha gente como ustedes, informados, formados, con cultura política, con cultura ciudadana, inteligentes, interesantes y calificados, en consecuencia, que realmente están buscando votar por alguien que piensen ustedes que sí les van a solucionar problemas y a satisfacer necesidades, acercarlos a la felicidad. Vamos a insistir en ello. Pero además de las propuestas, hay que tener en cuenta, además de lo otro que no me gusta, que es el bochinche, que es la rabia, la mentira, el odio, la difamación, la injuria y la calumnia, hay elementos externos que deben ser tenidos en cuenta, como las hojas de vida, como la experiencia. Si hay una persona que está sub judice, o sea que de pronto tiene una espada de Damocles judicial que está ahí pendiendo encima, como lo que vamos a ver hoy. Elementos externos como este. ¿Será que el partido político por el cual están aspirando realmente es legal, es legítimo? Ese es el tema que tenemos hoy con Luis Humberto Guidales, nuestro invitado. Él es ya abogado en ejercicio, por lo que vamos a ver precisamente, aunque objetivamente le falta graduarse en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero ya está ejerciendo. Luis Humberto Guidales, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días para todos, para ti, Roger. Muchas gracias. Bueno, Luis Humberto, de una vez al grano. Hice una extensa introducción porque es necesario que la gente tenga mucho más elementos de juicio, pero me metí hoy con el tema de la gente debe también saber si el partido del candidato suyo es un partido legítimo. ¿A qué me refiero? A esta pregunta que usted me responde con toda la, ojalá, minuciosidad. Los partidos políticos creemos que respalda la candidatura de Federico Gutiérrez e independientes que respalda la candidatura política de Juan Carlos Upegui en Medellín. Están, yo no sé si subyúdices, pero están de todas maneras demandados por usted porque supuestamente no son legítimos, no tienen una personería jurídica legal. Cuéntenos eso. La cosa es sencilla para todos los televidentes. La Constitución estableció los requisitos para ser partido. Es una lista de chequeo muy sencilla. Se deben de presentar al Congreso y deben de obtener un umbral. Para Creemos, no se presentaron al Congreso. Él solo se fue a las elecciones de presidencia. Y para el tema de independientes, ellos dicen que se presentaron por cuerpo ajeno, o sea, por medio de la Colombia Humana, cosa que no lo permite la ley porque solo se pueden hacer adhesiones si se es partido con personalidad jurídica. La forma como ellos lo están planteando nunca se ha dado en Colombia y es irregular. Entonces, cuando usted dice, lo primero, que deben haberse presentado antes a unas elecciones legislativas, o sea, al Congreso de la República, por Senado o por Cámara, eso es un requisito inobjetable. Y el Partido Independiente no ha tenido candidatos a Senado y Cámara, y el partido Creemos no ha tenido candidatos a Senado y Cámara. Ese es el primer elemento.
Ese es el primer elemento. Y si no se cumple el primero, que es la presentación, es imposible obtener el segundo, que es el umbral. Por consiguiente, ninguno de los dos partidos han cumplido con los requisitos constitucionales, y hay que dejar claro acá, la Constitución es norma de las normas. Quiere decir que ningún acto administrativo puede ir en contra de la Constitución, y las resoluciones que otorgaron las personas jurídicas a Creemos e Independiente es un acto administrativo, no tiene la facultad jurídica para ir en contra de la Constitución. Para que quede también muy claro en nuestros televidentes e internautas, cuando Luis Humberto Guidales habla del umbral, es un porcentaje de votos mínimo que deben sacar los partidos que hayan participado en esas elecciones legislativas, que es el 3%, ¿cierto, Luis Humberto? El 3% y las minorías tienen una salvedad que es una mayoría simple, pero entendamos que indígenas y afros compiten entre ellos mismos para obtener el espacio en el Congreso. Y los partidos Creemos e Independientes no tienen o no son hoy minoría. Bueno, según eso, ya, pues debe decidirse que no, esas personalidades jurídicas no existen, por tanto no existen partidos políticos. ¿Quién debe decidir esa demanda suya? ¿Cuál es la autoridad máxima que debe definir si sí o si no siguen siendo partidos políticos? Lo va a resolver la sección quinta del Consejo de Estado, el que le corresponde en sala resolver este tremendo problema que crearon estos dos movimientos, porque recogieron más de 3.500 candidatos para estas elecciones, y uno no se entiende cómo las cosas van a este punto, que es un daño grandísimo para la democracia. Sí, señor. Estamos hablando con Luis Humberto Guidales, él es abogado y acaba de demandar las personerías jurídicas de los partidos políticos Creemos e Independientes, que no solamente avalan a candidatos con aspiración uninominal, o sea, les pongo el ejemplo, Creemos a Federico Gutiérrez, alcaldía de Medellín, Independientes a Juan Carlos Upegui, a alcaldía de Medellín y a Esteban Restrepo a gobernación de Antioquia, sino que también tienen en todo el país candidatos a consejos municipales y distritales y asambleas departamentales, además de juntas administradoras locales. Si se tomara una decisión adversa a estos partidos, entonces, ¿qué pasa con este montón de candidatos? Hagamos un corte para mensajes, ya regresamos. ¡Lo logramos! Somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno. Contraloría Distrital de Medellín, primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno. Bueno, de una vez con esta pregunta, ¿qué pasará con ese montón de candidatos, Luis Humberto Guidales, suponiendo que el Consejo de Estado decida darle la razón a usted? Hombre, Roger, eso es muy complejo, y se lo voy a explicar por qué. Porque hay personas engañadas, hay personas que llegaron engañadas, pero eso no hace que se les tenga que garantizar un derecho frente a ese engaño. Creo que ahí sí el Estado tiene que ponerse los pantalones y resolver en derecho. Nosotros hemos planteado desde la veeduría y con los análisis que tenemos que se debe de impedir que esas personas participen, porque se tiene que dar un mensaje claro a la sociedad. Uno no puede montar un partido de manera tan irregular y eso es pretender decir, no, disculpen, no nos equivocamos. Las personas que se presentaron también tienen un nivel de responsabilidad, y sé que mucha gente no lo va a compartir, pero hay que decir, cuando uno va a comprar un carro, comprar un celular, inclusive hasta la camisa, uno va y se la mide, verifica que sí sea de buena calidad, tiene una diligencia. Creo que todos los candidatos que se presentaron tenían que haber revisado primero si ese partido cumplía o no cumplía. Uno no puede llegar a un lugar de moda, y es ahí en donde ellos tienen un nivel de responsabilidad, porque muy seguramente muchos están montados en el bus de la confianza legítima y sabiendo que no cumple el partido, pretenden después que hacer valer unos derechos, y eso
para los que sí cumplieron, los que fueron diligentes, los que revisaron que podían presentarse, es una ofrenda, es una ofensa contra las personas que sí cumplen. Entonces, nosotros lo que esperamos es que el Consejo de Estado falle en derecho, deje un mensaje claro para la sociedad, que uno no puede estar haciendo este tipo de tramoyas, perdona la palabra, para poder llegar al poder. Sí, señor, pero ya que usted mencionó la confianza legítima, que es un principio, se me ocurre el principio también de buena fe y el principio de legalidad. O sea, uno aspiraría a seguir adelante porque primero piensa en ese principio de buena fe de los creadores de Creemos y de Independientes, lo mismo que del Estado que les dio el Consejo Nacional Electoral, en este caso que les dio la personalidad jurídica, entonces buena fe, de la legalidad, pues cómo no, si es una decisión de un organismo estatal, el de la personalidad jurídica para estas dos colectividades y pues el de la confianza legítima, que es yo qué culpa tengo, yo estoy haciendo mi trabajo como candidato, el Estado me engañó a mí, entonces debería, al final, esto es para decir lo siguiente, al final, si resultase que Luis Humberto Guidales tiene razón y el Consejo de Estado les quita, les retira la personalidad jurídica a estos dos partidos, pues los que hayan sido elegidos el próximo 29 de octubre, elegidos se quedarán por aquello de la confianza legítima. Estoy simplemente planteándolo, Luis Humberto. Sí, Roger, no, y es válida esa posición. Y como son la confianza legítima, hay elementos subjetivos, elementos de cada caso. No se podrá decir blanco o negro, sino que hay un matiz, ¿cierto? Entre el negro y el blanco, unos grises que se deben de revisar. Y es posible que algunos, pero no creo que para todos sea aplicable. Depende de la diligencia, depende del candidato, depende de la persona, depende de cómo pudo o no superar digamos, error como tal, pero sí, es cierto, hay una posibilidad para como tal, pero no es absoluta, porque es que imagínense, Roger, miren lo que pasó con el tema de restitución de tierras. Mucha gente sabía de manera pública que en ese sector se dio procesos de conflicto, que vieron personas que perdieron las tierras, y sí, habían escrituras y de todo. ¿Qué concluyó el ordenamiento jurídico? Que aquellas personas que tenían la capacidad de superar ese error no podían alegar que eran comprado de buena fe. Mire el caso Argos, por ejemplo. Buena fe. Sí, señor. Bueno, de las tierras. Entonces, cada caso en particular creo que lo debe analizar el Consejo de Estado y eso es un trabajo ni el berraco porque son muchos candidatos. Muy bien. Luis Humberto, usted mencionó ahorita la palabra administrativa. ¿A qué se refirió? Y lo hizo en el contexto de que cada una de las colectividades que estaban aspirando a la personalidad jurídica, Creemos e Independientes, se le pegaron, digámoslo de esta manera para entenderlo fácilmente, a partidos que ya tenían su personería jurídica. En el caso de Creemos, a Centro Democrático, y en el caso de Independientes, a la Colombia Humana. ¿A qué se refería? Explíquenos qué injerencia, mejor dicho, han tenido Centro Democrático y la Colombia Humana en la personalidad jurídica otorgada, según usted, ilegalmente a Creemos y a Independientes, respectivamente. Listo, frente Creemos. ¿Qué sucedió? No, mejor, pongamos primero a Independientes en orden. Independientes presenta una solicitud para que le reconozcan su partido político con una tesis de adhesión que ellos que tienen con Colombia Humana. ¿De dónde sacan esa tesis? Por un Twitter del señor Petro y por unas afinidades políticas que eran públicas. Eso no se puede negar. Pero en los procesos políticos hay muchos movimientos, de hecho, que no tienen personalidad jurídica, que se adhieren o de una otra manera van a apoyar los candidatos. ¿Cuándo surge un vínculo jurídico para poderse convertir en partido? Era que Independientes tenía que haber recogido unas firmas y haberse presentado en la coalición de la Colombia Humana. ¿Cierto? ¿Cierto? Que fue el gran pacto histórico, donde están todos los otros partidos. Ellos no hicieron eso. Ellos estaban dentro del proceso, pero con Colombia Humana. O sea, como pequeños grupos políticos que tiene Colombia Humana. Eso, básicamente, si nosotros aceptamos esa tesis, todos los movimientos pequeños políticos que están dentro de Colombia Humana, que son muchos, podría decir cientos, tendrían derecho a un partido político.
Es por nosotros decimos, ojo, hay una estructura en lo administrativo que dice cómo se hace. Entonces, yo recojo unos apoyos y me presento a las elecciones de Congreso y si yo veo que no soy capaz solo, pues me junto. Eso lo permite la ley. Eso no lo hicieron ellos. Como faltaba ese requisito, ellos inventan, no, es que nos adherimos, somos afines, todo el cuento, y van al Consejo Nacional Electoral y piden el reconocimiento. Y el Consejo Nacional Electoral, sabiendo lo que dice la Constitución, se los otorga. Posteriormente, viene el partido, el movimiento Creemos, que se ha presentado a la presidencia. Hay que dejar una cosa clara, no se presentó al Congreso, se presenta a la presidencia, cogen esos argumentos y salen unos certificados a mediados de marzo de este año, de la señora Pablo Holguín, Juan Espinal y un representante de apellido Garcés, que es de abajo del Cauca, del sur de Colombia. Luis Humberto Lizantico, ¿me está escuchando? Espéreme. Es que ya me juntó lo de el episodio de Independientes con el de Creemos. Espera, hagamos un corte para mensajes y retomamos qué fue lo que pasó con Creemos. Ya regresamos. Estamos conversando con Luis Humberto Guidales y él, además, esto no lo he dicho en todo el programa, en nombre de una veeduría demandó las personerías jurídicas de los partidos políticos Creemos y de Independientes. El primero, en síntesis, para que entendamos la magnitud del conflicto, permítanme la expresión, el primero, Creemos, avala la candidatura de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín. El segundo, Independientes, avala la candidatura de Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín y de Esteban Restrepo a la gobernación de Antioquia. Y él nos está explicando la injerencia que estos partidos tuvieron para que finalmente el Consejo Nacional Electoral les otorgara a la persona jurídica, lo que para nuestro invitado pues es definitivamente un incumplimiento total de la ley. Ahora sí, cuéntenos qué fue lo que pasó con la injerencia del Partido Centro Democrático en el otorgamiento de la personalidad jurídica para Creemos. Es que sucede acá. Contélo antes esa introducción porque eso es necesario, porque solo por medios certificados que se dieron de Centro Democrático, de 3 congresistas activos en este momento y de la directora Nubia Estela y el secretario, pues certificaron que los ciudadanos Pablo Holguín y Juan Espinal representan al movimiento Creemos en el Congreso. Una cosa grave, porque uno no entiende cómo otro partido, miembros de otro partido, van a representar a otra gente de otro partido. Eso jamás en Colombia ha sucedido. Yo no conozco ningún caso en la historia de Colombia que se haya dado de esa manera. Entonces aquí lo que tenemos es claramente un centro democrático que está apoyando a Creemos para que exista como Creemos, y es ahí donde creo que, utilizando la misma palabra del partido, mucha gente no lo sabía. Eso lo han llevado muy en secreto y eso está mal hecho. Uno no entiende cómo el doctor Federico y los directivos de Creemos no han salido a explicar cómo crearon su partido, cómo nació Creemos. Hombre, no lo ayudó a crear el Centro Democrático. Pues cuéntele a la gente, eso no son mentiras. Oiga, Luis Humberto, y eso a propósito, ¿no implica la comisión de un presunto delito por parte de estos 2 congresistas? Estamos hablando de Pablo Holguín y de Juan Espinal, firmando un documento que no es cierto, según lo que usted está diciendo. No, lo que sucede acá es sencillo, Roy. ¿Qué pasa con estos congresistas? Estos congresistas manifiestan y dicen en el certificado que lo hacen para poder que Creemos pueda tramitar su partido político, y dicen que ellos son afines con Creemos ideológicamente y que se entienden. Hasta ahí normal. Pero cuando se utiliza el certificado en el Consejo Nacional Electoral con el de Nubia, en donde dice que esos congresistas
representan a Creemos, es ahí donde uno dice, ojo, es posible, y se presume, presuntamente, es posible un fraude procesal. ¿Por qué? Porque están induciendo a error al Consejo Nacional Electoral y a todo el sistema electoral de Colombia, porque imagínense que la registraduría inscribió candidatos con una resolución que no estaba cumpliendo, ¿sí? Y van a haber un montón de actos que se están dando y hay un provecho, hay una inducción a error para obtener provecho. Y es ahí en donde nosotros le decimos, ojo, esto tiene mucho, mucho calado, porque como hicieron las cosas es muy irregular. Hombre, si el señor Federico quería aspirar a la alcaldía, se hubiera puesto a recoger firmas. Es que él tiene el recoge firmas, en un mes hubiera recogido las firmas, son muchísimo menos, según con el apoyo popular que la ciudad le ha dado o que la gente manifiesta. Como igualmente Independiente, se hubiera recogido firmas. No lo hicieron. Sí, sí. Se fueron por el camino de un partido. Muy bien. Y por el lado del Consejo Nacional Electoral, otra presunción, ojo, son presunciones. Estamos hablando de presunción por el lado de los congresistas y de la directora del Partido Democrático o de un presunto fraude electoral, es un delito. Pero por el lado de los magistrados del Consejo Nacional Electoral se presume entonces de pronto un prevaricato si de pronto tomaron la decisión de hacer la aprobación, no obstante la irregularidad. Sí, sí, Roger, porque es que uno se pregunta, en el Consejo Nacional Electoral hay personas muy calificadas, uno espera ya a sus asesores, magistrados auxiliares y todo, es una institución nacional. Y esto simplemente uno va y mira los requisitos, hombre, no cumple. Hombre, que le vamos a aplicar el proceso de paz. Listo, venga, miremos si estas colectividades cumplen con las cosas. Vea, solo voy a ir más allá. En el caso de Creemos manifiesta que creó en el año 1999, dice la resolución, pero todos conocemos en Medellín que Creemos surgió en 2015. Entonces, hay un montón de inconsistencias dentro de la resolución que pueden darse una falsa motivación. Mire, uno como magistrado, si uno el día que debe ser uno magistrado o como juzgador de algo, uno tiene que mirar las pruebas, no solamente se puede quedar con la historia de lo que le presentan. Por ejemplo, hay un montón de gente hoy que se va y dice, soy víctima del conflicto armado, tengo derechos a tierra y subsidios y cosas. Y que hace el Estado, revisa, venga, usted sí vivió por allá, usted tuvo el título, tráigame testigos. Un montón de elementos para determinar si sí o si no. Inclusive está en una pensión, Roger, y creo que estos días lo hablábamos. Cuando el fondo de pensiones va a la pensión, se va y habla con todos los vecinos a ver si es verdad que esa señora vivía allá, que cumplía con las condiciones. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral fue muy ligero en la forma de cómo procesó todo esto. Eso tenía que tener un poco más de estudio. Muy bien. Luis Humberto Guidales, abogado, es la persona pues, que está protagonizando. ¿El nombre de cuál veeduría? ¿Cuál es la veeduría? Se llama Transparencia Electoral. Transparencia Electoral. Estas nulidades que se buscan de las dos personalidades jurídicas de dos candidatos, no solamente alcaldía de Medellín, sino la gobernación de Antioquia, otras gobernaciones, asambleas, consejos y juntas administrativas locales de todo el país. Luis Humberto Guidales, gracias por la información, muy claro, muy preciso lo que nos ha contado. Muchas gracias, Roger, por la invitación. No, señor, a usted. Y a ustedes, como lo dije al principio, hay que mirar muchas cosas. Así me sigan dando madera que porque soy muy ingenuo y muy bobito esperando que la gente piense más. Por lo menos yo sé que ustedes sí son de los que piensan más. Eso me deja tranquilo. Muchas gracias. Chao.